¿Te escucha Buenas bien? tardes. Hola, buenas tardes, profe. Sí, sí, se lo escucha bien, profe. Bueno, si se Buenas tardes, llega a profe. cortar, buenas tardes. Bueno, espero que no se corte. Está muy débil acá la señal. Bueno, no sé si hay alguna observación, alguna pregunta para continuar ahora y presentar el tema de hoy e ir trabajando sobre ya los temas propios de la investigación, ¿sí? Vamos a trabajar ahora como para poder introducirnos en el proceso ya propiamente dicho de la investigación, algunos aspectos que si bien es cierto son teóricos, nos van a facilitar a la hora de definir ese proceso de investigación y lo que tiene que ver con después el proyecto de investigación, ¿sí? Nosotros decíamos en la clase anterior que una cosa es el proyecto de investigación y otra cosa es el proceso de investigación, ¿sí? En el proceso de investigación nos vamos a encontrar con el proyecto de investigación, por lo cual el proceso es mucho más amplio que el mero proyecto de investigación, porque el proyecto se circunscribe a la escritura de ciertos elementos que nosotros vimos que tienen que estar en ese proyecto que explica qué vamos a investigar, para qué vamos a investigar, desde qué marcos teóricos vamos a investigar, qué objetivos perseguimos en esa investigación, cuáles son las preguntas que nos hacemos en esta investigación, cómo vamos a investigar, es decir, la cuestión más metodológica, específicamente en lo que tiene que ver con la recolección de datos, con el método que seleccionamos, con el diseño que establecemos, y de esa manera poder ir viendo cuáles van a ser los instrumentos o las técnicas de recolección de datos, que obviamente le vamos a dedicar un capítulo especial a eso, porque es importante a la hora de salir al trabajo de campo y salir a trabajar, ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el proceso de investigación involucra una serie de acciones que el investigador o los investigadores deben tener en cuenta para poder llegar a construir un conocimiento científico. En el material que ustedes tienen, especialmente de Urbano Giuni y el de Sabino, también el de orientaciones metodológicas para la investigación educativa, hay un capítulo primero en todos los libros de investigación que da el encuadre general, es decir, qué es el conocimiento científico, qué es la ciencia, qué características tiene el conocimiento científico, por qué hablamos de la investigación, etcétera, etcétera, que en ese punto no me voy a detener, eso se lo voy a dejar para que ustedes lo lean, para que ustedes vayan viendo la parte más teórica, si se quiere, del proceso de investigación, ¿no? Dentro o en el marco de ese proceso de investigación, encontramos el proyecto de investigación, ¿sí? Y dentro de ese proyecto de investigación tenemos, obviamente, cada uno de los elementos o componentes que nosotros habíamos desarrollado en la clase anterior. Bueno, lo que vamos a ver ahora se denomina el proceso de investigación y sus instancias de validación, ¿sí? El proceso de investigación y sus instancias de validación, ¿sí? Estos procesos de validación en el marco de este proceso de investigación son 4, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía. Son 4 que tienen que ver con las 3 instancias que nosotros vemos en el proyecto, que es la de planeación, la de trabajo de campo y la de análisis y conclusión del material, de los datos que es recolectado o que hemos recolectado, ¿no? Debemos tener en cuenta que el poder producir o el de poder construir un conocimiento, si este se vale de ser científico, ¿sí? Implica necesariamente
un proceso que siempre va en desarrollo, que nunca se estanca, que cada uno de los pasos que venimos realizando o que vamos a realizar tiene su correlación con los otros. No es azaroso poder plantear el problema, fundamentarlo, caracterizarlo, teorizarlo, plantear los objetivos, las preguntas de investigación, las hipótesis, si correspondiese que haya hipótesis, los instrumentos de investigación, de recolección de datos, sino que es un constante desarrollo que el investigador claramente debe tener presente si pretende construir conocimiento científico, ¿sí? ¿En dónde comienza todo proceso de construcción del conocimiento? Sería la pregunta. ¿En dónde comienza la construcción de un conocimiento científico? Y claramente comienza cuando el científico o los científicos o la comunidad científica en un determinado momento se encuentra con alguna situación problemática. Se encuentran con algunas situaciones para lo cual, desde ese marco teórico que tiene, desde ese paradigma, si lo quieren poner en términos de Thomas Kuhn, desde ese programa de investigación, si lo quieren poner en términos de Imre Lakatos, desde esa teoría, si lo quieren poner en términos de Karl Popper, no está dando respuesta a problemáticas prácticas, a problemáticas que resuelven cierta realidad que hasta ese momento estaba como conformada por una cierta validez y en un determinado momento esa teoría, ese paradigma o ese programa de investigación no está respondiendo. Entonces, el punto de partida va a ser los marcos teóricos que nosotros tenemos hasta ese momento y la ruptura que se produce en esa teoría o en ese paradigma en el momento en el que aparecen ciertas situaciones que el paradigma, la metodología o la teoría no lo tenía presente. Entonces, allí aparece un concepto que nosotros lo vamos a explicar con mucha dedicación y con mucha dedicación, digamos así, que es el concepto de validez. Es decir, hasta qué punto un conocimiento científico, en este caso, tiene un cierto alcance y una cierta validez para esa comunidad científica, para esa sociedad, ¿no es cierto? Esto implica tener que ver y tener que analizar en la finalidad de ese marco teórico. ¿Sí? Ese marco teórico, como yo decía la vez pasada, teoría viene del latín teorei con H intermedia, que significa ver. ¿Sí? A partir de una teoría uno ve la realidad, uno analiza, uno interpreta, uno explica la realidad, ¿sí? Pero para que esa mirada, ese ver, ese modo de interpretar, de comprender, si se quiere, la realidad, tenga sentido, claramente esos conocimientos tienen que tener una cierta validez, por un lado, y una cierta confiabilidad. Si no carece, digamos así, de sentido, y si alguien no cree en algo que sostiene, si alguien no tiene fe en eso que sostiene, si no se presentan ciertas pruebas para que se pueda sostener ese conocimiento, y si ese conocimiento no tiene cierta verdad, ese conocimiento no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Platón decía, estamos hablando de 3, 4 siglos antes de Cristo, que hablar de conocimiento, o para que el conocimiento tenga validez, o para que el conocimiento tenga sentido, tiene que tener 3 características: creencia, prueba y verdad. 3 características como que de alguna manera uno tiene que solidariamente relacionarlo, porque puede ser que el conocimiento te haya pasado por cierta prueba, ¿sí? Que tenga cierta verdad y validez, que de hecho lo sostiene,
Pero si no creo en ese conocimiento, si no está la creencia en eso, cada uno de estos elementos caen. Lo mismo va a pasar con la prueba, ¿sí? Si yo creo en un conocimiento, si es verdad ese conocimiento, pero si no tengo pruebas con respecto a la solución que ese conocimiento me brinda para un cierto sector o ámbito de la realidad, claramente este conocimiento cae. Y lo mismo va a pasar, obviamente, con la verdad, ¿sí? Puede haber creencia y prueba, pero si no tiene verdad, no va a tener sentido en este contexto. Un conocimiento es válido, como vamos a hablar de la validez, un conocimiento es válido, significa que puede de alguna manera demostrar, ¿sí? Que está armado dentro de un marco conceptual y que ese marco conceptual me sirve para explicar y darle sentido a esa realidad. Que está dentro de un sistema teórico conceptual que lo sostiene, si se quiere, dentro de un paradigma que esa comunidad científica sostiene y que de alguna manera le da validez. Decir que este concepto, que esta teoría, significa claramente que puedo demostrarlo y que empíricamente, y ahí aparece la cuestión empírica y fácticamente, yo lo puedo comprobar. Cuando hablo de empírico, hablo de la experiencia, que la experiencia me puede dar datos de esto, por la experiencia yo puedo dar cuenta que si pongo la mano en una olla de agua hirviendo me voy a quemar. La experiencia me va a dar esos sentidos, y esas experiencias provienen de los sentidos. Y por otro lado, obviamente, que este concepto sea fáctico, es decir, fáctico viene de factum, que significa hechos, realidad, lo que existe, que no puede ser visto de otra manera. Lo fáctico, que hacen a la ciencia fáctica, como las ciencias naturales, por ejemplo, el hecho que se observa y que se está estudiando es suficientemente comprobable en esa concepción fáctica, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que en el proceso de construcción del conocimiento científico, si bien es cierto el aspecto metodológico es importante, también lo es el aspecto epistemológico. Y en ese aspecto epistemológico, que lo explica muy bien Urbano Giuni, que habla de la dimensión metodológica en general y de la dimensión epistemológica, lo invito a que lean ese material y que podamos diferenciar la cuestión de procedimientos y la cuestión de marcos teóricos o epistemológicos que sostienen un conocimiento. Va a tener que, en cada instancia de la planeación, del trabajo de campo y del análisis y conclusión, estar dando muestra de su validez. Claramente tiene que dar muestra de su validez. Muy bien, nosotros vamos a ver en primera instancia que existe una validez conceptual. La primera validez que vamos a analizar dentro o en el marco del proceso de investigación la denominamos validez conceptual. ¿Sí? ¿Qué pasa con la validez conceptual? Según la teoría que nosotros sostengamos, según la teoría a la cual pertenezca este conocimiento y este proceso, estos hechos van a estar bien establecidos y van a estar bien fundamentados, claramente. ¿Qué es un concepto? Si alguien puede decir algo, ¿qué es un concepto? La idea que se tiene de un objeto. Bueno, ¿qué más? Está bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué nos dice el concepto? Profe, ¿cómo le ¿Sí? va? Es la Sí. representación mental que nos hacemos sobre algo. Ajá. Bueno, ahí tenemos dos cuestiones diferenciales que dijeron las compañeras, ¿no? Una cosa es la idea
que la podríamos definir como aquello que pertenece a un ámbito de la realidad que puede o no provenir de la representación de algo, Ujú. claramente para el empirismo Como, a ultranza, como, la sí, idea tiene que ver con la representación que tengo de la cosa o no. sí, pero para eso Pero tuvimos que haber para, experimentado. claro, pero para la filosofía griega la idea no tiene nada que ver con la representación. La Claro, idea es el modelo o el arquetipo de las cosas, para lo cual las cosas van a depender de la idea y no la idea va a depender de las cosas. ¿Se entiende? sí, Entonces, una cosa es que yo diga que tiene que ver con una representación, por lo cual primero tuve que tener contacto con las cosas para después representarla. La idea de perro, sí, primero sí. tuve contacto con el perro y después pude llevar al concepto de perro con todas las características. Tiene pata, tiene cola, tiene pelo, tiene hocico y ladra. Bueno, es perro, no hay otro, ¿no? Ahora, ese concepto, por eso estamos trabajando la validez conceptual, tiene que ser claro y concreto. El concepto es lo que define a la cosa, si se quiere. No sé si está bien dicho la cosa, ¿no? Es lo que define a la realidad. Y es lo que hace que esa realidad, esa cosa, voy a volver a utilizar la palabra cosa, pero esa cuestión de la existencia, es lo que hace que esa cosa sea lo que es y Es no y no otra otra cosa. cosa. Sí, Silla es un concepto, pero que se refiere a un objeto que es silla, que tiene cuatro patas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? profe, sería como lo que dijo Renato Descartes de las ideas distintas y simples, también como que claramente distinto, por ejemplo, una lapicera va a ser una lapicera y no otra cosa, ¿sí? Bueno, ahí podríamos remitirnos a al racionalismo cartesiano, ¿sí? Sí, Claro y distinto es lo que hace que sí, la realidad se nos presente como evidente, como es, sí. ¿sí? Y Ahora, eso no se ponía en tela de juicio, decía y él. no se pone en tela de juicio, desde un punto de vista racional, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. No confundamos racionalismo con realismo. La gente confunde y dice, no, lo que pasa es que el profesor es muy racional. Y la verdad que quizás que sea que el profesor Gallardo es muy realista. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende o no? No, profe, no entendí. La Buenas tardes. realidad, a veces, la realidad puede coincidir o no con el nivel de racionalidad que tiene tal persona. ¿Sí? La racionalidad tiene que ver con el grado de abstracción que a partir de la realidad el sujeto puede ir construyendo y llegar a un nivel X por el cual uno puede llegar a la idea de Dios sin haberlo visto a Dios y sin saber cómo es Dios. Sin embargo, Dios es una idea y es una sustancia que tiene un nivel de representación en nosotros sin haberlo visto. ¿Se entiende? Sí, es como dijo usted, dependiendo de la postura o teoría que nos centremos, va a estar la Exactamente, definición de lo que entiende cada uno por su racionalismo, realismo, empirismo y todas las cuestiones que hacen al tal cual. concepto y al conocimiento. Exactamente. Entonces, bueno, la validez conceptual tiene que ver con la validez de nuestras hipótesis, con la validez de nuestras teorías, con la sustancialidad de esas teorías en el campo de donde se explica conceptualmente, por eso estamos viendo validez conceptual, esa realidad, ¿sí? Según, obviamente, en el caso de las ciencias sociales, según la teoría, el paradigma o la teoría o la metodología de investigación que nosotros así vemos. No es lo mismo la concepción que uno tiene sobre el aborto, por ejemplo, la concepción que puede llegar a tener un religioso cura del aborto, a la concepción que la puede llegar a tener el abogado, el médico, el ginecólogo, la persona común y corriente. Digamos, es el mismo el problema, pero cada uno lo ve desde un punto de vista diferente, desde ese marco teórico particular. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, bueno, entonces la validez conceptual tiene que ver con
con las proposiciones verdaderas que se proponen a partir de ese marco conceptual en relación con una cierta existencia real. Yo no puedo teorizar y no marcar esa teoría en una cierta realidad. La teoría sin la práctica es ciega. O mejor dicho, la teoría sin teoría se convierte en ciega porque no tiene un marco que la sostenga. Por lo cual, cuando empezamos un proceso de investigación, es muy importante tener en claro desde qué marcos teóricos vamos a sostener esto que pretendemos investigar. La otra validación, marco teórico o validez conceptual, es la primera. La otra es la validez empírica. Validez empírica, ¿sí? Que tiene que ver con el grado de factibilidad de ese conocimiento que yo construyo y desde donde yo provengo. El grado de factibilidad que tiene esa hipótesis, esa teoría. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que Disculpe, profe, ¿podría repetir? Porque tiene se que corta el tener un audio. correlato con una realidad que provenga de cierta experiencia. La validez empírica tiene que ver grado de concreción en una determinada realidad, ¿sí? Entonces tiene que ver con que yo pueda en esa validez empírica, cuando yo vaya a explicar el marco teórico o la construcción del conocimiento al cual yo he arribado, que yo tenga ciertos datos que puedan mostrar y que esos datos sean válidos, que no sean inventados por mí. ¿De dónde saca eso usted? No, porque yo hice entrevista. Bueno, esos datos válidos son los que le van a dar, de alguna manera, la validez empírica que estamos conversando nosotros. Aun cuando nos vamos al marco más teórico de abstracción, a Freud le costó mucho explicar, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el inconsciente. Porque no hay una cuestión empírica. Era una construcción teórica, pero ¿cómo llevó él para poder explicar, entre otras cosas, la estructuración psíquica, inconsciente, preconsciente, consciente, a través de los síntomas, a través de las patologías, a través de las enfermedades de sus pacientes, pudo llegar a dar una cierta validez empírica a eso conceptual que él estaba estableciendo. Después tenemos la validez operativa. Operativa, ¿sí? La validez operativa tiene que ver en el sentido de cómo nosotros vamos construyendo ese conocimiento, a través de qué instrumentos los vamos construyendo. Por eso, en el proyecto de investigación, uno tiene que dar cuenta Profe, de disculpe, ¿cuál es por la qué tercera? la validez operativa. Tengo que dar cuenta de dónde estoy, cómo estoy trabajando, de dónde provienen esos datos. El instrumento que he seleccionado, ¿por qué es importante? Bueno, voy a hacer entrevistas, voy a hacer encuestas, voy a hacer cuestionarios, voy a aplicar un test, voy a hacer observación. Instrumento que obviamente lo vamos a analizar y lo vamos a ver, porque es el camino que nosotros vamos a elegir como instrumento para recolectar los datos, porque siempre se nos va a preguntar, ¿de dónde saque eso usted? ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, llego a esa conclusión por esto y por todo otro. Aquí están las evidencias, acá están las pruebas, acá están los datos, esto me contestaron, esto pude observar, esto pude... ¿Se entiende? Entonces, la validez operativa se sume la cuestión del trabajo fino, instrumental, que toma el científico a la hora de poder construir un conocimiento. No es cualquier instrumento. Porque a mí se me ha puesto, le hubiera preguntado a los vecinos qué piensan de la sexualidad.
Y no todos tienen información y conocimiento previo acerca de la sexualidad. Que es distinto que le vaya a preguntar a un psicólogo, que es distinto que le vaya a preguntar a un médico, que es distinto que le vaya a preguntar a alguien informado, en el cual me va a poder dar otros datos. ¿Sí? Es muy, muy gracioso, vamos a decir de alguna manera, que no es que no sea válido, pero cuando uno quiere hacer un sondeo de opinión, vieron que hay sondeos de opinión, antes cuando se podía, no sé, ahora cuando volvamos de las emergencias sanitarias, a los chicos lo hacían salir a la plaza y cada uno se pone en una esquina y al que venía cruzando le hacían preguntas sobre un tema en particular. Y después decían, de 100 encuestas que hicimos, preguntas que hicimos, el 70% opina que no se debe enseñar educación sexual integral en las escuelas. Y eso no es un conocimiento con validez conceptual, con validez empírica y mucho menos operativa, porque la verdad es que se iba cruzando un médico y me contestó una cosa, se iba cruzando doña Rosa y no sabía qué le preguntaba y contestó cualquier cosa. O sea, el dato tiene que darme elementos de que ese dato es válido. Y ahí hablamos de lo operativo claramente, de lo operativo. Poder ver, como la anterior validez empírica, ¿de dónde proviene ese dato? ¿Quién dijo eso? Eran las fuentes. Porque no es lo mismo que lo diga Pedrito, que lo diga un médico, un alumno universitario, alguien que conozca de la realidad, porque para opinar estamos todos, ¿o no? ¿Se entiende? Y por otro lado, obviamente, que nosotros también vamos a ver esta validez operativa se relaciona con la unidad de observación, de análisis que yo voy a tomar. ¿A quién le voy a preguntar? Y ahí entra un tema fundamental en la metodología de la ciencia, que es el de la muestra. ¿Qué muestra he tomado? ¿Cómo he seleccionado esa muestra? ¿Cómo fui a una escuela? O a un barrio, o a un centro vecinal, o a lo que fuese? ¿A quién he seleccionado para preguntarle ciertos conocimientos, cierta información para recolectar esos datos? Por lo cual también, operativamente, allí estoy en el campo específicamente de la recolección de datos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último tenemos la validez expositiva. ¿Sí? La validez expositiva. ¿Qué quiere decir con la validez expositiva? Es decir, la validez, si se quiere, argumentativa. La validez sustancialmente argumentativa. Es decir, cómo el científico o los científicos, después de haber hecho todo el proceso, de haber llevado a cabo el trabajo de campo, de haber aplicado las técnicas de recolección de datos, entrevistas, todo, de haber reunido todos esos datos, de haberlo categorizado, de haberlo relacionado con el marco teórico, de haberlo comprendido, interpretado y hacer el análisis propio que necesita esos datos para hacerlo hablar a esos datos, cómo él o los científicos presentan los resultados de esos datos y a qué conclusiones llegan. Que eso es importantísimo tener en cuenta. Porque si hay alguien que también conoce de esa temática, lee el trabajo, va a las conclusiones, teniendo en cuenta los datos, y dice, mira, la verdad es que vos llegaste a una interpretación que no tiene nada que ver con los datos que obtuviste. Entonces la validez expositiva tiene que ver cómo yo presento esos datos, cómo yo los argumento, cómo los defiendo, cómo le doy sustentabilidad a esos resultados o a esa conclusión del marco teórico al cual yo he trabajado. ¿Por qué? Porque ahí se me va a pedir que demuestre. Usted llegó a la conclusión de que las TIC en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje traen como consecuencia la desubjetivación de los alumnos, de los estudiantes. ¿Y de dónde saca eso? O digamos, ¿cómo usted materializa eso para llegar a semejante conclusión si no hay un elemento que yo tenga que demostrarlo? Bueno, miren, de los 100 alumnos que he entrevistado, que he observado, que hice cruce de información,
que ya vamos a ver la triangulación metodológica, que es muy importante para la validez, esto he observado. Para este campo, para esta unidad de análisis, para esta unidad de observación, he llegado a esta conclusión. Y no la puedo generalizar a todo. Hoy que claramente todo el mundo está investigando sobre la virtualidad, cómo se da la virtualidad, de qué manera impacta en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Esto que significa que hay clases, pero las escuelas están cerradas. Que si uno pudiera llegar a tener una lectura profunda de la historia de la escuela en el mundo, si esto lo decíamos hace 50 años, se nos morían de risa. Es decir, escuela cerrada, pero sí había educación en la escuela. ¿A través de qué te iban a decir? No, de la virtualidad. ¿Y qué es eso? Bueno, ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Ustedes se van a enfrentar, quiero decirle y le adelanto, con que van a tener que construir un proceso de investigación para construir un objeto que no va a ser una construcción de objeto nuevo, pero sí para una relación teoría y práctica, tecnología educativa es eso, en el cual van a tener que agudizar la mirada para trabajar algo que ya está hablado y que está teorizado, pero que lo van a tener que hacer con la mirada de ustedes. Entonces, esa exposición del resultado, esa demostración del resultado, esa defensa del resultado, tiene que ver con la validez expositiva, ya sea porque lo escriba, o ya sea porque lo exponga en una conferencia o en una tesis final ante un tribunal, y tengo que dar cuenta que a esto al cual yo he llegado no es descocado, sino que tiene que ver con un proceso que he seguido en esa instancia. Muy bien. Entonces, validez conceptual, validez empírica, validez operativa y validez expositiva. ¿Se entiende? Son 4 nada más. ¿Sí? Vamos a ir a analizar en qué consiste cada una de ellas en el marco del proyecto de investigación. En el marco del proyecto de investigación. Es decir, en el marco del proyecto de investigación, la validez conceptual, ¿en dónde la encontramos? La validez empírica, ¿en dónde la encontramos? La validez operativa, ¿en dónde la encontramos? La validez expositiva, ¿en dónde la encontramos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nosotros habíamos dicho que el proyecto de investigación tiene un punto que es importante, que tiene que ver con un punto de partida que tiene que ver con el planteamiento del problema, ¿se acuerdan? Es decir, el punto de partida de todo proceso de investigación es el de poder identificar claramente la situación problemática que nos preocupa y que queremos investigar. Eso está en la parte de la planeación, como lo vimos en el encuentro anterior, en el cuadro que yo le presenté, y que de alguna manera nos permitía ver que esto que me preocupa o esto que se plantea como una situación problemática que no está resuelto y que no tengo marcos conceptuales para explicarlo, me lleva a que yo tenga que investigar para ver cómo explicar este fenómeno. En primer lugar, lo primero que nosotros analizamos ante esta situación de planteamiento del problema, claramente, no es solamente plantearlo al problema y decir, bueno, este es mi problema y después voy a ver cómo voy a hacer. No, sino que a ese planteamiento del problema le tengo que dar un cierto marco teórico conceptual. Ese problema no viene de la nada, cayó del cielo, no. Hay ciertas explicaciones que son débiles o que quiero contrastarla con el marco que yo voy a trabajar operativamente, entonces planteo el problema, pero además a ese problema lo tengo que teorizar, le tengo que dar un marco teórico conceptual para ver desde dónde, valga la redundancia, voy a ver esta situación problemática. ¿Qué pasa con esto? Que primero planteo el problema, después focalizo sobre ese problema y veo cuál es la situación. O sea, la violencia escolar
es el tema de investigación, pero no es el problema. Yo tengo que, en todo caso, en un proceso de investigación, problematizar a la violencia escolar. La deserción escolar no es el problema, sino que tengo que problematizarla a la violencia, a la deserción escolar. No puedo hacer un proyecto de investigación que se llame la violencia escolar. Bueno, me voy a tener que esforzar mucho en el marco teórico y en la fundamentación para decir qué de la violencia voy a tomar, con qué actores voy a trabajar, cuáles son las causas y las consecuencias de la violencia escolar, hacia dónde quiero ir. Entonces no vamos a poder, no debemos confundir el tema a investigar al problema que yo voy a investigar, a lo cual le voy a tener que dar marco teórico conceptual, evidencia, validez conceptual, para ver que es un problema que puede ser investigado. No va a ser cosa que te plantean una situación que no es un problema, y mucho menos que sea un problema para investigar. Y por otro lado, tener en cuenta la factibilidad de ese problema, si es factible investigarlo. Porque hay ciertas situaciones que presentan determinadas temáticas. Esto es un tema que le van a pedir a ustedes cuando presenten el año que viene la tesis o el trabajo integral, que puedan dar cuenta de que es un problema, en primer y segundo, que es factible de ser investigado. Si no, no sé, será una monografía, será un trabajo de revisión bibliográfica básica de investigación, pero no va a ser un proyecto de investigación con instrumentos que me llevan a recolectar datos. Porque a veces presentan temas hermosos para investigar y después uno le pregunta, ¿y cómo vas a investigar? ¿Cómo vas a hacer para entrar en la recolección de esos datos? ¿Qué instrumento vas a utilizar? Y ahí se presenta la situación de la problemática de cómo yo voy a entrar al campo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces yo en psicología, que presido todas las tesis finales que presentan los estudiantes, les digo, vayan a un dato que ustedes puedan indagarlo, que tengan facilidad para aplicar el instrumento, porque si se van por la abstracción, y no sé si van a poder analizar la estructura inconsciente de los chicos, psicótico o perverso en el ámbito de la... Y vas a tener que navegar muchísimo para dar cuenta del resultado al cual vos llegas. No es una cuestión fácil. Entonces, debemos tener en cuenta que ese conocimiento, mejor dicho, que ese problema que yo selecciono como primera instancia, tiene que ver con, claramente, con una situación que tiene un contexto teórico y conceptual. No es algo que yo lo he inventado y que es nuevo, sui generis y sui por excelencia, sino que hay conocimientos anteriores, hay lo que se llama el estado de arte o el estado del conocimiento de esa situación problemática que yo estoy planteando. Hay antecedentes, tengo que ir a buscar bibliografía, otros trabajos de investigación, etcétera, etcétera, para poder ver cómo se lo vio desde otro lugar, tomar esos elementos y de esa manera poder llegar a la problematización como corresponde. Entonces, cuando yo puedo no tan solo plantear el problema, sino darle un marco teórico conceptual a ese problema, estoy hablando de que ese problema es un problema, primero, porque capaz que no sea un problema. Segundo, que es factible de ser investigado, que es posible de ser indagado, que es posible de ir a buscar y recolectar datos. Y en tercer lugar, poder ver la relevancia que tiene ese objeto para esto que yo estoy como preocupado por investigar. Para ello tengo que hacer revisión de antecedentes, que en todo proyecto de investigación tiene que estar. ¿Sí? Puede estar antes o después del marco teórico. Supuestamente tendría que estar antes. No es para que yo me ponga a investigar en todo el mundo sobre esta realidad. Busco algunos antecedentes y pongo en el capítulo estado de arte o estado del conocimiento
sobre este problema, entonces pongo a decir, en Inglaterra en el año 1955 se hizo una investigación al respecto, se llegó a tal y tal conclusión. En el texto de Flavia Terrigi se habla sobre las experiencias de los alumnos y sus trayectorias estudiantiles con respecto a la violencia escolar. Y se establece que la violencia es el producto de subjetividad. Yo le tengo que dar marco de antecedente que se llama, y ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, como estado de arte o estado del conocimiento. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Si hay duda, pregunten. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos una primera fase, que es la fase del planteamiento del problema, con estos elementos que nosotros ya les voy a indicar a dónde van a ir a trabajar estas cuestiones de nuestra situación. La segunda fase, planteado ya el problema y teniendo en cuenta estas consideraciones, estamos en la validez conceptual. La segunda fase dentro de esta validez conceptual tiene que ver con la formulación, ¿sí? La formulación. Es decir, de dónde, cómo yo voy a formular conceptualmente, de dónde voy a obtener el marco teórico, cómo voy a armar un test conceptual para ir de alguna manera definiendo, por eso se llama de formulación, ir definiendo lo que a mí me preocupa, cuáles van a ser los objetivos que voy a perseguir. Y eso lo tengo que tener claro cuando yo vaya a trabajar el proyecto de investigación. Ahora, no siempre a prima facie, en el primer momento, yo tengo que dilucidar todo esto, es imposible. En la medida en que voy formulando el proyecto, en la medida que voy avanzando, inclusive en el trabajo de campo, me voy dando cuenta de cosas y puedo ir formulando los objetivos y el marco teórico, y inclusive el mismo problema, siempre que no me vaya del tema. Pero yo tengo que ir siguiendo ciertos pasos que me dé cierta sistematicidad y concatenación a esta situación. Entonces, primero formulamos el problema, vemos cómo se conecta con otras situaciones problemáticas, cuáles son las dimensiones. Formulamos, en el caso que correspondiese, hipótesis sustantiva o anticipaciones de sentido, lo dice Juni por allí, para no decir hipótesis, porque es fuerte decir hipótesis científica, y cuáles son esas relaciones, ¿sí? Y por supuesto, todo esto me va a llevar, pero casi de cajón, casi fácilmente, una vez que yo termine de hacer esto, a los objetivos de la investigación. ¿Qué objetivo persigo? ¿Cuáles son las preocupaciones que yo tengo? ¿Cuáles son los vacíos teóricos que existen? ¿Sí? ¿Qué observo yo para tratar de analizar esta realidad? Y eso lo vamos a ver cuando vamos a la parte de los objetivos de la investigación, que hay un capítulo especial en Urbano Juni, donde nos dice hasta cómo formular el objetivo y nos da 60 y pico, 70 verbos en infinitivo, digamos, para formular esos objetivos, que además están en el material. Muy bien. La parte de planeamiento y la parte de formulación, que llega hasta la cuestión de los objetivos, claramente, tiene que ver con la validez conceptual. Entonces, dentro de la validez conceptual, me implica la formulación del problema y la cuestión que tiene que ver con los objetivos. Ahí estaríamos en la validez conceptual. Vamos a la segunda validez, a la validez empírica. ¿Sí? La validez empírica. Entonces ahí estamos en una fase del proyecto o del proceso de investigación que tiene que ver con el diseño del objeto que yo voy a estudiar, que tiene que ser un objeto observable, que tiene que ser un objeto empírico, por eso se llama validez empírica, que tiene que ser un objeto que yo pueda trabajar con él, ¿sí? Entonces, para ello vamos a necesitar, obviamente, en la validez empírica, poder trabajar con variables, dimensiones, categorías, fuentes de información,
Todo esto tiene que ver con un marco en general teórico, ¿no? No es que no se preocupen ustedes que todo esto lo tienen que saber, es simplemente para que ustedes cuando vayan haciendo el proyecto, le vayan dando la hilvanación que necesita para que después no se traben en la mirada que van a hacer cuando vayan al trabajo de campo. Entonces, ese objeto que va a ser objeto de mi investigación se relaciona al problema que yo estoy por investigar. No va a ser cosa que yo plantee un planteamiento de un problema y después no tengo un objeto donde ir a investigarlo. Se va a quedar en la parte de proyecto, ¿no? Porque no van a poder pasar a la parte de trabajo de campo. Muchas veces presentan proyectos muy relevantes e importantes sobre personas con, digamos, detenidas en cárceles, en manicomios, con trabajos psíquicos o con problemas psiquiátricos, más que todo, profundo, y entonces hay que saber cómo voy a trabajar. ¿Qué fuente voy a tomar? ¿Voy a hacer entrevista a los familiares de ese enfermo psiquiátrico o lo voy a hacer entrevista al psiquiatra? ¿O lo voy a hacer entrevista al enfermo psiquiátrico? La fuente es importante. Voy a hablar de lo que dice de lo que dice el familiar del enfermo que está en ese psiquiátrico, pero no voy a hablar con el objeto propiamente dicho, que es el objeto que yo estudio, que es el enfermo psiquiátrico. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, pero podría cambiar ahí un poco la realidad, porque, o sea, si yo hago esa observación a través de otra persona que lo interpreta, no sé si me entiende lo que le pregunto. Por ejemplo, si yo entrevisto al psiquiatra, tal vez el psiquiatra tiene una interpretación y en el caso de que yo pudiera entrevistar a ese objeto de estudio, tendría otra interpretación. Bueno, por eso yo tengo que ser claro con la fuente de donde yo recolecto esa información. Al decir del psiquiatra o de la evaluación, esto es a lo cual yo he llegado, pero no puedo ser contundente y tener en cuenta que mi objeto no va a ser el paciente psiquiátrico, va a ser lo que dice el psiquiatra o los familiares de la persona con enfermedad psiquiátrica. Por eso, en esta fase, que es empírica, por eso se llama empírica, tengo que tener claridad, no porque no lo voy a poder hacer, sino que tengo que explicar muy bien cuál es mi objeto de intervención. ¿A quién voy a ir a preguntar? ¿Con quién voy a trabajar? Teniendo en claro eso, yo puedo seguir mi trabajo. Y mi trabajo va a tener validez, no porque sea lo más válido, sino porque el dato, le digo que yo lo he tomado de una fuente como es el psiquiatra y como son los familiares del enfermo psiquiátrico, pero no del enfermo. Y ahí sí se va a sostener la validez empírica de mis datos. No puedo hablar que la enfermedad del psiquiátrico o del enfermo psiquiátrico es tal y tal cosa, sino que lo tengo que explicitar y tener yo claridad de validez empírica. O sea, profe, los ¿Sí? datos nosotros los vamos a tomar de los actores que estén en una institución. Sí, pero lo tengo que explicitar. ¿Sí? Yo tengo que decir que mi unidad de análisis van a ser los psiquiatras y los familiares de los enfermos psiquiátricos, no el enfermo psiquiátrico. O decir que va a ser el enfermo psiquiátrico y voy a hacer revisión de historial clínico, voy a aplicar algún tratamiento. Bueno, ahí es otra cosa. Esto como para dar un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Entonces ahí estamos acerca de la validación empírica, como dijimos, tiene que ver con el diseño del objeto que yo voy a contratar y voy a enfrentar y voy a ir a buscar los datos. El objeto propiamente dicho, voy a la fuente y le explicito que la fuente es lo que me dijo tal y tal profesional o tal y tal persona. Y tengo que tener distancia de esto para no ser contundente, para darle un cierto marco empírico. Por eso nosotros vamos a trabajar acá la unidad de análisis y la unidad de observación, que a mí me va a servir como base para poder decir, los datos vienen de este lugar. Empíricamente he trabajado con este objeto, no con aquel. Ay, ¿por qué no le pregunto al supervisor o al director del psiquiátrico? ¿Y por qué no consultó a las enfermeras o a quienes los cuidan a los enfermos psiquiátricos para ver cómo la pasan a la noche o qué pasa? Bueno, este es mi campo, este es mi objeto, hasta acá llegué yo. Otra investigación o en otro momento
iré hacia la recolección de ese dato. Y en esto tenemos que ser serios. El objeto tiene que ser empíricamente comprobable. Yo he trabajado con esta dimensión, con esta variable, con esta categoría. Bueno, hubiese sido bueno que trabaje, bueno, no lo he trabajado. Porque ustedes pueden hacer una investigación, voy a dar un ejemplo de las tesis que se están dando de los años anteriores de la carrera de ustedes. El impacto de la tecnología en la calidad del aprendizaje. Y le han ido y le han preguntado solamente a los directores de las escuelas y a los docentes. Bueno, la mirada es de los docentes y de los directivos. Ustedes no han evaluado el aprendizaje real que tuvieron los estudiantes con la mediación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Entiende? Entonces, en eso hay que tener cuidado y estar preparado en esa consideración. Entonces hay que dar razones de que esta información empírica se ha recolectado de tal lugar para que tenga un valor. Si no, va a ser un valor de lo que dijo otro. Y estoy hablando del aprendizaje cuando le he preguntado al docente y al directivo, y no le he preguntado al principal responsable del aprendizaje y su calidad de los aprendizajes, que es el estudiante, o los padres, supongamos, qué sé yo. Muy bien. Entonces ahí tenemos la tercera fase, la fase del diseño del objeto. Claridad, porque tiene que ver con la variedad empírica, claramente. La cuarta fase es la del diseño de los procedimientos. Vuelvo a lo mismo. El diseño de los procedimientos. ¿Qué tenemos que analizar acá? ¿Qué técnica he utilizado? ¿Cómo la he utilizado? ¿Qué tipo de instrumento he utilizado? No es lo mismo hacer una entrevista que hacer una encuesta. No es lo mismo hacer una entrevista abierta que una entrevista cerrada. No es lo mismo hacer una encuesta cerrada. No es lo mismo observar que solamente entrevistar. Entonces, cuando voy al diseño de los procedimientos, tengo que tener en cuenta qué instrumento utilizo, cómo los utilizo y con quiénes los utilizo. ¿Lo utilizo con el universo total o lo utilizo con una muestra? Y ya vamos a ver la técnica de muestreo más interesante para el caso de las ciencias de la educación, las ciencias humanas, etcétera, ciencias sociales. Muy bien. Y además, obviamente que el diseño de los procedimientos nos va a llevar a la validez operativa. La validez operativa, una vez que yo he diseñado los instrumentos, salto a la quinta fase, que es la fase de recolección de datos, ¿sí? Y de procesamiento de los datos, que tiene que ver con la validez ya operativa. ¿Se acuerdan? La tercera, validez operativa. Es decir, operativa significa la acción ya propiamente dicho. Ya estoy en el campo, ya estoy aplicando, ya estoy observando, ya estoy entrevistando, ya estoy aplicando encuestas. En donde voy a ir recolectando los datos, los voy a ir almacenando esos datos para que después los pueda organizar y pueda ir haciendo la lectura de esas entrevistas. Voy a categorizar las entrevistas, voy a diferenciar los cuestionarios, pues después voy a ver las observaciones de las entrevistas, voy a sacar la entrevista hecha a tales personas y voy a categorizar por preguntas y por respuestas. ¿Sí? Muchas veces, antes de aplicar el instrumento, especialmente son entrevistas, cuestionarios, bueno, antes hago una prueba antes de ir al campo. Aplico una especie de prueba anterior. ¿Para qué? Para poner a prueba el instrumento propiamente dicho. Y ahí quizás, poniéndolo a prueba, puedo modificarlo al instrumento después antes de ir al campo. Entonces digo, voy a aplicar esta entrevista a docentes que no van a entrar dentro de mi unidad de análisis. Y cuando estoy en la entrevista me estoy dando cuenta que me están contestando cosas que yo no las tuve en cuenta en la pregunta. Entonces después, en esa entrevista previa, que con la validez del instrumento, puedo cambiar algunas preguntas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso depende de la complejidad del objeto que estoy por hacer,
etcétera, etcétera. Una vez que esa entrevista ya resulte confiable y ya la he revisado, la he cambiado, la he puesto a prueba, etcétera, etcétera, ya la puedo llevar al campo para su aplicación o implementación. Una vez que yo ya he aplicado la entrevista, ya me quedan los datos. Ya tengo los datos en bruto, vamos a decir de alguna manera, ya recolectado para poder después entrar en lo que significa el análisis o el procesamiento de esos datos. Entonces, eso se llama validez operativa. Operativa. Dentro de la validez operativa, entonces tenemos la recolección y procesamiento de los datos y también tenemos el tratamiento y análisis de esos datos. El tratamiento y ya el análisis de los datos, ¿no? Y por último tenemos la instancia de validez expositiva. Validez expositiva, ¿sí? Que tiene que ver con, como dijimos recién, con la conclusión, ya con el informe final, ¿sí? Ya llego al informe final y hago los análisis, las interpretaciones que corresponden y que tiene que ver, obviamente, que uno va escribiendo, va cambiando, va borrando, va poniendo, va sacando, vas viendo, ay, me olvidé de esto, voy poniendo otro, cruzo estos datos con todo otro instrumento. Son procesos que, como se llama validación expositiva, yo me estoy exponiendo, sea en forma escrita o sea en forma oral, presentando las conclusiones a las cuales yo he arribado. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Entonces, resumiendo, existen 4 tipos de validación, ¿verdad? Existen 4 tipos de validación. Una que se llama conceptual, otra se llama validez empírica, otra se llama validez operativa y la última se llama validez expositiva. ¿Estamos hasta allí? Estas validez entran en juego en todo el proceso de investigación. En todo el proceso de investigación. Tanto en el momento en el que hago el proyecto, en el momento en que voy al trabajo de campo para aplicar los instrumentos, como en el momento de cierre o de análisis, procesamiento y conclusión de los datos. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Dentro de la validez conceptual tenemos la parte de planeamiento y de formulación. O sea que estamos en la parte del proyecto. Dentro de la validez conceptual tenemos la parte o la fase de planeamiento y la de formulación, que ya la hemos explicado, pero además lo van a tener en el material bibliográfico, pero puedan leer. Dentro de la validez empírica, vamos a estar en la fase del diseño del objeto y de la construcción de los procedimientos. Por eso se llama empírico. Dentro de la fase operativa, vamos a estar en la recolección, o sea, ya entramos a la parte del trabajo de campo, señores. En la operativa ya hemos dejado de planificar, ya el proyecto está presentado, me lo han aprobado, ahora estoy en el trabajo de campo. Dentro de la validez operativa entramos en la recolección de datos, en los procesamientos de datos y en el tratamiento y análisis de esos datos. Y por último, la validez expositiva ya es la fase de elaboración de los informes finales, parciales, en el cual ya expongo, por eso se llama validez expositiva, expongo la construcción del objeto al cual he arribado y la conclusión a la cual he arribado. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, eso lo van a tener en el material. Ya voy a fijarme cuál es el... Si me esperan un minutito me fijo bien porque quisiera ya precisarle por cualquier después mala interpretación que exista. 2 minutitos.
Bueno, en el libro de la bibliografía que yo que tenemos para ustedes, el texto se llama Documento Metodológico Orientador para la Investigación Educativa. Documento metodológico orientador para la investigación educativa. Está en la página 70 hasta la página 73. Página 70, son pocos pasos, hasta la página 73. ¿Estamos hasta allí? Como para que lo tengamos en cuenta y lo podamos materializar en este contexto cuando hablemos de la validez, que no es solamente teórica, sino que nos permite analizar las cuestiones de esta confiabilidad de todo lo que estamos realizando en este proceso. Muy bien. Lo que vamos a continuar trabajando ahora tiene que ver con el texto, el Urbano Giuni, Técnica para la Investigación, el 1, porque ahí está el 1 y el 2, son dos textos, que nos va a permitir de alguna manera ir introduciéndonos en el proceso de investigación propiamente dicho. Cada uno de esos procesos de investigación propiamente dicho nos va a llevar a que podamos analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el punto de partida de la investigación, ¿sí? ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver con el primer punto de todo proyecto de investigación o de todo proceso de investigación que de alguna manera nos va a permitir analizar las problemáticas del punto de partida del proceso de investigación, ¿sí? De alguna forma, en la clase anterior habíamos visto cuáles son los pasos de este proceso de investigación. Y obviamente que este proyecto de investigación tiene un punto de partida y nosotros vamos a ir viendo cada uno de esos temas de los puntos de partida para que ustedes se vayan dando cuenta de qué hablamos, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Todavía no, profe. ¿Ven la Ahora pantalla sí. o no? Bueno, nosotros Sí, profe, dentro de sí ese se ve. proceso, dentro de ese Sí, profe, proceso sí. de investigación, a este cuadro lo tienen en el libro de camino, por lo cual no hace falta que lo copien, lo tienen. Esquema del proceso de investigación de acuerdo a Sabino. Nosotros no es que vamos a utilizar todo este esquema. No lo vamos a utilizar todo el esquema. Esto es un punto de partida, ¿sí? Que tiene que ver con el otro proceso que nosotros vimos, que es este que habíamos visto en el encuentro anterior. ¿Se acuerdan? Es decir, vamos a empezar a ver punto por punto cada uno de los pasos del proceso de investigación. ¿Les parece? Sí, sí, profe. Entonces, como el punto de partida de todo proceso de educación es
el problema de investigación, la formulación y el planteamiento del problema de investigación, y que en la bibliografía que se le ofrece está, no voy a ponerme a repetir todo lo que dice la bibliografía, aunque algunas cosas voy a repetir, tampoco es que yo invento y que yo, no. Entonces vamos a comenzar por el punto número 1, es decir, de qué manera, lo vamos a unir al número 2, de qué manera se formula el problema de investigar o a investigar, cómo se plantea ese problema a investigar. En el libro de Sabino, que va a ser un punto de partida, pero también el de Urbano Giuni, hace este esquema, que es un esquema de aproximación, por supuesto, ¿no? En el que antes del planteamiento del problema, que está en el cuadrito que yo copié de Sabino, o sea que esto no es mío, esto es de Carlos Sabino, por eso lo puse allí, antes del planteamiento del problema y antes de la definición del problema, que son los dos puntos, el punto número 2 y número 3, dice el área temática, ¿verdad? El área temática que ver claramente en el caso de con el área de la tecnología y con el área de la educación. Pero tiene que ver con la amalgama de estos dos elementos, porque ustedes son, o van a ser, perdón, licenciados en tecnología educativa, no en educación tecnológica. Si yo tengo en cuenta o tengo claridad sobre el área que a mí me corresponde como disciplina, y aun cuando no sea de mi disciplina, que yo quiero investigar una temática tal, yo tengo que tener claro el tema que voy a investigar. Y ese tema que voy a investigar, Carlos Sabino, en su capítulo, lo ve como área temática. ¿Se entiende? El área temática. Muy bien. El planteamiento y la delimitación del problema es un punto, yo diría, fundante en el proceso de investigación. Es un punto que es fundante en todo proceso de investigación, ¿no? Cualquier investigación comienza con la delimitación, con el planteamiento del problema que me preocupa, del problema de investigación, ¿sí? Ahora, no cualquier problema es un problema de investigación. Si así fuese, bueno, claramente se puede investigar cualquier cosa y algunas situaciones problemáticas no merecen la aplicación de la metodología científica y hacer todo un proceso para investigar cuando se puede trabajar desde la gestión, desde la intervención y no hace falta hacer un problema de investigación. El planteamiento, la delimitación, ¿no? Implica que yo tenga que concretizar, ¿sí?, en la complejidad del problema, concretizar y poder analizar qué es lo que a mí me interesa de esto, que me preocupa investigar, ¿no? Urbano Giuni, capítulo que habla sobre un trabajo previo que hay que realizar antes de pensar sobre la situación de plantear un problema o definir una situación problemática. O sea que ya hay un trabajo de investigación previo al planteamiento del problema de investigación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. A veces por la urgencia o por la situación que ustedes tienen, que son estudiantes, que ya tienen que presentar el proyecto y todo lo demás, no. Hola, ¿se fue, profe? Sí, parece que sí, se quedó sin internet, ¿será? Sí, se Sí, cortó. porque se salió. Sí. Bueno, chicos, hasta la semana que viene, cuídense. No, todavía no. Sería muy Sandra, lindo, Eva, pero no. salís Hola, como, compañero. ¿cómo andas, compañera? Salís como hospedador ahora. Me aparecías ¿No? así. Bueno, como dice Eva, hasta el fin de semana descansa. Oh. Y sí, se nos fue todo, le digo. ¿Se sigue grabando la clase, profe? Sí,
Sí, me Ah, sale bien. como, Ahí está el hola, profe de nuevo. profe, se Hola, corta el profe. internet, pero no se lo escucha. está con el micrófono silenciado, profe. No se dio cuenta todavía. Ahí estamos. Ahora En sí, el profe. capítulo, ahí estamos, gracias. En el capítulo de Urbano Juni, lo que nosotros vamos a ver es la problema. No sé si ven en la pantalla ahí o no. No, profe, No, no. profe. No, Ah, no, porque no No. la he activado, perdón. En el capítulo de Urbano Juni, lo que nosotros vamos a ver es, primero, qué es un problema de investigación. Que eso es importante de verlo, de leerlo. Ahí define qué es un problema de investigación, ¿no? Porque no es un problema cualquiera, es un problema de investigación. Y nos da algunas pautas de cómo indagar, cómo investigar, de cómo diagnosticar. Primero, de la situación problemática que nosotros pretendemos investigar, para no meternos en el problema sin saber que ya hay respuesta, etcétera, etcétera. En segundo lugar, que si yo voy a trabajar con tal escuela, con tal institución, con tal campo de acción, me tengo que ir al campo para ver si realmente ese es un problema sentido por esa comunidad, por esa escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo ya voy teniendo un approach, una aproximación a la realidad de acuerdo a cómo se va, digamos, delimitando esta situación. Entonces ahí tenemos, y es muy importante de analizar cuáles son las distintas fuentes a donde yo puedo recurrir si yo pretendo plantear un buen problema de investigación y llegar a buenas conclusiones con buenos resultados, ¿sí? Entonces, cuando existen determinadas situaciones que yo quiero investigar, tengo que indagar y tengo que ir al campo para ver si realmente eso es un problema, porque si yo voy a una escuela y indago y digo, ¿cuál es la situación que más le preocupa a esta escuela? Nos preocupa la violencia porque los chicos de este barrio vienen de familias fragmentadas, familias ampliadas, y la verdad que no tienen la autoridad del padre, porque eso hay mucha violencia. Bueno, ahí tengo una letra. No, nos preocupa la calidad de los aprendizajes, porque esta escuela está en el centro de la ciudad y sin embargo hemos notado que hay muchos problemas en cuanto a la calidad. Nos preocupa sobre... Entonces ustedes saben dónde se van a meter y realmente saben la fuente de dónde proviene esta situación problemática originaria. Y además, este autor nos va a dar, de alguna manera, las pautas, algunos pasos, ustedes lo van a ver allí, de cómo formular el problema, cómo delimitarlo al problema para redactarlo bien, ¿sí? Para redactar bien un problema, ¿no? Cómo identificar la situación problemática y de esa manera da algunas recomendaciones o sugerencias prácticas que son muy interesantes, trabajarlas, ¿no? Entonces, una cosa es el área temática, otra cosa es el problema que voy a investigar y otra cosa, no es otra cosa, no es que son cosas distintas. Y otra cosa a tener en cuenta es la delimitación del problema. ¿Qué de esta área temática y qué de este problema yo quiero investigar? ¿Se entiende? Para que no sea todo general y que de último no, después cuando tengan que ver las variables o los indicadores se me mezcle situaciones que yo, si lo hubiese planteado bien en la delimitación del problema, se me facilitaría esta cuestión, ¿no? Muy bien, inclusive hay elementos como que me dan allí para ver cómo hacer o cómo plantear el objeto, cómo plantear y delimitar el problema a partir de los antecedentes y de la revisión de antecedentes, que dijimos recién, estado de arte o estado del conocimiento que a nosotros nos preocupa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, a ese cuadro, que no puedo volver, no sé por qué, esperen, ya voy a ver de nuevo, si puedo, no me da. Se ve Porque no que... es adaptación, me parece, profe. ¿Cómo?
Porque usted no es anfitrión. Claro, yo recién era anfitrión, por eso pude compartir, pero se ve que como se apagó y si bien es cierto, se La está profe grabando la Sandra clase. quedó. Sí, la profe Sí. Sandra quedó. Bueno, lo que quería decirle es que en ese cuadro, que ustedes también lo van a tener en el libro de Sabino, pero bueno, quería trabajarlo allí, el punto de partida del cual nosotros, o Sabino empieza a trabajar, es claramente con esa área temática, con esa formulación del problema y delimitación del problema. Ese sería como un punto para nosotros dentro del proyecto, nada más que teóricamente lo dividimos para que podamos analizar esta realidad dentro de esta consideración, ¿no? La formulación del problema no debe confundirse con situaciones problemáticas generales de la vida cotidiana. Tiene que ser claramente un problema a investigar, pero además que sea investigable, que sea indagable y que yo pueda ir a recolectar datos, ¿no? La delimitación del tema incluye la tarea de fijar y de antemano también cuáles van a ser los objetivos que yo persigo. Porque si yo no lo delimito al tema en función de los objetivos, me va a ser muy difícil atraparlo o capturarlo para que nos dé la posibilidad de después analizarlo en esa dimensión, ¿no? Por ejemplo, es necesario diferenciar, por ejemplo, si yo voy a trabajar la deserción escolar, ¿sí? Diferenciar de antemano qué de la deserción escolar voy a trabajar, para que yo tenga claro después cuáles van a ser los objetivos que voy a pretender evaluar. ¿Estamos? Si lo voy a ver desde el lado de la responsabilidad de los padres, si lo voy a ver desde el lado de la responsabilidad de la escuela, si lo voy a ver desde el lado de la responsabilidad del sistema. Hay muchos temas que llevan a la deserción escolar. El ausentismo, la repitencia, el fracaso, muchos temas. Entonces no puedo tomar todos los temas. Ahora, ¿qué de la deserción escolar ustedes quieren delimitar en la formulación de ese problema? Y en ese sentido es importante, digamos, trabajarlo en esa consideración, ¿no? Es como que hay que particularizar, profe, un sector, una Es lo situación. mejor. Es lo mejor. Como, Sí, sí. profe, es como ir de lo macro a lo micro, algo así. Claro, podríamos llamarlo así, porque además le va a dar mayor tranquilidad a usted a la hora de ir a plantear los objetivos, las preguntas, a quiénes van a investigar, etcétera, etcétera. Si usted plantea la deserción escolar, ¿qué de la deserción? Eso lo vimos en contratación de hipótesis con el profe anterior, Duilio, donde decía justamente eso, que no podemos investigar una totalidad. Por ejemplo, vimos un ejemplo de los peces que estaban contaminados, bueno, pero ¿qué peces? ¿Qué sector? Lo mismo pasa con esta situación. ¿En dónde? ¿En qué escuela? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué franja? ¿Tercer año? ¿Cuarto? ¿Quinto? Muy Toda la bien, escuela. Sí, muy sería bien. como la franja etaria en que tenemos que Ese es un concentrar, algo criterio. así. Ese es un Ujú. criterio. Pero Claro. dentro de eso, si me trabaja con docentes, con directivos, con padres, con auxiliares docentes, si me trabaja con el estudiante, si voy a hacer una indagación del sistema, si voy a hacer una indagación de la institución y dentro de la institución del aula, o sea, cuando más ustedes aprisionen y delimiten mejor el objeto, le va a dar más claridad a dónde quieren llegar y qué instrumento van a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por eso es interesante, digamos, esta primera parte, que Sabino lo ve en tres, digamos, área, formulación y delimitación. ¿Y cuáles son las recomendaciones que se tienen a la hora de alguna manera, buscar algún dato concreto o una delimitación de acuerdo a todo esto que estamos analizando nosotros? De la lectura, ahora es mucho más fácil, uno entra en el Google y pone y salen muchas temáticas y vas viendo, mira, puedo ir por acá, lo voy a ver por el lado de lo socioeconómico, porque capaz que yo no lo quiera ver desde el lado de lo socioeconómico, lo quiera ver desde el lado del proceso de enseñanza-aprendizaje, o lo voy a ver desde el lado de la función de la escuela desde un punto de vista social y educativo. Miren, tenemos para hacer dulce en ese caso, y sin embargo el área o el tema es la deserción escolar. Y capaz que presenten la misma área, educación, temática de deserción escolar, 6 personas, y cada uno
desde diferentes perspectivas. Estamos hasta allí y es el mismo problema, lo que pasa es que la delimitación no es el mismo. Entonces, qué sé yo, el investigador tal lo va a ver desde el punto de vista socioeconómico. Bueno, la deserción escolar o la problemática socioeconómica de la familia y su impacto en la deserción escolar, factores no, yo la parte social no lo voy a ver porque, bueno, ya sabemos que la gente que no tiene plata y que está pobre, no lo mandan los chicos a la escuela y de sed. Bueno, no, yo lo voy a ver desde el punto de vista de lo que se llama ahora el desnutrido escolar, ¿no? Que hay un texto muy interesante que estoy dando yo ahora en problemática de aprendizaje en la universidad, que habla de las escuelas y los docentes que no nutren bien desde la enseñanza los aprendizajes de los alumnos. Entonces los alumnos se aburren en el aula y terminan abandonando o lo que fuese, fracasando, lo que fuese, ¿no? No, yo lo voy a ver desde el rol del docente, yo lo voy a ver desde el rol de la escuela. Bueno, hay una serie de cuestiones que ahí tenemos que afinar y trabajar desde ese lugar. Una vez que yo ya tengo delimitado el tema, ¿qué significa delimitar el tema? Delimitarlo, darle límite, darle un holding, digamos, un contexto que le permita aprisionarlo acá. De acá no se va a mover esto. Después voy a investigar otra cosa, ¿no? Significa enfocarnos concretamente en el interés que yo tengo sobre esta temática, que es amplia, pero el interés que yo tengo sobre esta temática implica que yo delimite el problema a investigar. Delimitar esos límites para poderlo hacer que se convierta en una idea para mí que me preocupa y que puede ser investigado o indagado. Esta cuestión de la delimitación del problema me va a permitir claramente poder seguir con la otra etapa. Porque si yo elijo los factores socioeconómicos, voy a tener que ir a leer libros de sociología, de economía, del impacto de la economía en los salarios de la familia y cómo impacta esto en los distintos... Bueno, ¿sí? Entonces, dilucidar esto es un punto de partida para después ir al marco teórico, que todavía no hemos llegado. Después ir a decir, bueno, el marco teórico mío, como es, yo voy a trabajar desde el rol del docente y su impacto en la decisión escolar, voy a ir a trabajar sobre las teorías del aprendizaje, los modelos de enseñanza que sustentan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma de llevar a cabo la clase en su didactización y transposición didáctica. Es otra la mirada, del marco teórico es otro. No, dice otro alumno, yo lo voy a ver desde la cuestión socioeconómica. Bueno, yo no me voy a ir a fijar si la docente enseña bien, si enseña mal, si hace buena transposición didáctica, si utiliza buena didáctica. No, yo no me puedo ir a fijar eso. Yo me tengo que ir a fijar en los otros factores. Yo he delimitado que el problema mío de la decisión escolar lo voy a ver desde los factores socioeconómicos. Se terminó la historia. ¿Sí? Porque si yo voy a una escuela privada en el cual la cuota es de 10.000, 12.000 pesos y que van gente que tiene una escala de ingreso medio arriba, y no sé si vale la pena ir a investigar los factores socioeconómicos que inciden en el fracaso. No. Es como ir a buscar nada, porque cuando vaya a indagar en la familia, en el ingreso, en el sueldo, en los rubros, es porque me va a salir todo mal, porque está mal planteado desde un principio. Hay otras cuestiones que a las escuelas, a los sectores pobres, medios, superiores, altos, le cae lo mismo, la violencia, el bullying, todo eso le cae a todo, pero este factor no le cae. Una vez que yo me he situado y he delimitado el objeto que a mí me preocupa, ahí voy a plantear el problema. Planteo el problema para poder seguir avanzando en esta cuestión, ¿no? Desde esa perspectiva, yo ya tengo claridad en el campo que voy a investigar. Y es un punto de partida total, fundamental. Eso no quiere decir que cuando vaya avanzando pueda retroceder, porque nosotros nos vamos a manejar o nos manejamos con
diseños de investigación en el ámbito nuestro flexible, no tan estructurado, flexible. Voy armando, che, la verdad es que me pone este objetivo, pero esto me va a llevar a que... Los objetivos y la pregunta de investigación junto con las hipótesis salen de la misma delimitación del problema, señores. No es para pensar tanto, ¿qué voy a escribir? Pues lee el problema. Debe salir el objetivo, no es para pensarlo tanto. O digamos, sí es para pensarlo, pero tampoco es para volverse loco. Sino que simplemente si yo tengo bueno este paso, lo voy a poder trabajar, ¿no? Ahora, no basta con yo delimitarlo al problema. Otra vez, profe, sígale dándole el asunto. Bueno, no basta con delimitarlo. Yo lo puedo delimitar, pero ahora yo tengo que decir y definir tiempo, espacios, a dónde, con quién voy a llevar a cabo o voy a obtener como punto de partida la indagación o la investigación de este problema. Porque obviamente son distintas las situaciones y el contexto en el cual yo me voy a manejar en esta situación de investigación, ¿no? Muy bien. Hasta acá, rápidamente, por supuesto, yo les diría y les recomendaría que para la clase que viene lean el capítulo sobre de Sabino y de Urbano Giugni, el capítulo que tiene que ver con el tema de formulación del problema. Y ahí van a estar algunos elementos de la rapidez que yo le he dado a ustedes, porque una vez que ustedes apresionen esto y digan, no, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, acá aparecen los antecedentes, y los antecedentes me sirven para delimitarlo, no solo tengo que delimitar, tengo que pensar en el tiempo y en el espacio, el alcance de mi investigación, vamos a poder seguir cada uno de los otros temas que obviamente son importantes y claramente necesarios para analizar. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, Sí, como profe. tarea, vamos a decir así, tampoco es que el profesor nos dio tarea, que no voy a dormir este fin de semana, no es para tanto. Simplemente es que lean el material y que saquen dudas y que vean si es complejo, si no, si hay mucha redundancia también. El que escribe un libro lo puede resumir en un paso, pero hay que escribir y vender el libro, chicos. Así que en 3 páginas digo lo que ya dije en el cuarto y primer cosa, y vuelvo a repetir. La gente que escribe el libro, salvo algunos, ¿no? Yo leí libros así de la antigüedad, qué sé yo, pero en los últimos tiempos he leído libros en el cual vuelven a decir lo mismo. Entonces no es para asustarse, no. Lean esas 4 hojitas, 5 hojitas de Sabino y de Giugni como para poder aproximarnos ahí. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que vamos a ir viendo, les vamos a ir poniendo la cuestión metodológica. Imagínense ustedes cuando lleguemos a la parte del diseño metodológico. Ahí vamos a tener que hablar de variables, de hipótesis, de criterio de exclusión, criterio de inclusión, para que ustedes se vayan adentrando a la cuestión de la metodología, por lo menos en la parte del proyecto. Y en todo caso, ya la próxima clase o en la otra clase ya vamos a ver a la actividad de ir eligiendo qué puedo investigar, qué instrumento puedo utilizar, como porque vamos haciendo un ensayo, y ustedes ya lo tengan para el seminario el año que viene y con la profesora Salman lo puedan pulir de alguna manera en cada una de esas instancias que vamos analizando, que acá, aunque es teórica, la tenemos que ir llevando también al ámbito de la práctica, ¿verdad? Así que esa sería la tarea para el próximo encuentro, en donde claramente vamos a avanzar hacia el marco teórico. Vamos a repasar esta última parte rápidamente, no la de la validez, pero sí de la de área, delimitación, área, problema y delimitación, y ya vamos a ir hacia la parte teórica y a la parte de justificación y caracterización hasta donde lleguemos, y vamos a ir viendo qué elementos vamos a ir poniendo allí. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que la pasen bien, entonces nos vemos la próxima Descanse. semana. Gracias. Que anden bien, Gracias, suerte. profe. Hasta luego. Buen fin de semana para todos, buen fin de semana, profe. Gracias. Gracias, Igualmente. profe. Buenas noches. Hasta luego. profe, que esté bien. Hasta luego, joven, que ande bien. Suerte. Gracias.